Muy bien, continuando con la programación de este ejercicio. Ahora pues, como les había comentado, pues nos toca la parte de las validaciones. Voy a empezar primero con el cálculo de la pendiente a partir de una ecuación lineal. Para este caso yo debo tomar en cuenta lo siguiente. Número uno, que los usuarios no dejen los cuadros de texto en blanco. Número 2, voy a bloquear el cuadro de respuesta a la pendiente. Para bloquear el cuadro de la respuesta para la pendiente, debo hacer doble clic en el formulario, en el form. Y ojo con esto, ustedes deben verificar siempre que aparezca este código private void y el nombre del formulario. En este caso, como yo le cambio el nombre, FRM pendiente, esto me va a aparecer. FRM pendiente y el evento es el de load, ¿sí? Al cargar. Entonces yo voy a colocar aquí, vamos a bloquear los cuadros de texto de respuesta. Esto es como una medida de contingencia, ¿sí? Vamos a colocar txtm.enable, ¿sí? Y le vamos a colocar false. Aquí lo estoy bloqueando. Vamos a bloquear los dos de una vez. Aquí, bueno, no es .text.enable igual false. Y ahí está, ¿ven? Con eso ya bloqueamos los dos cuadros de texto. Bueno, primera medida. Segunda, vamos a venir y vamos a validar que no dejen los cuadros de texto vacíos. Segunda medida, eso lo hacemos en el botón calcular, ¿sí? En la parte del botón calcular, aquí, justo antes de asignarle valores a las variables, aquí vamos a colocar aquí validaciones. Entonces voy a colocar aquí. Si el txt, por ejemplo, y.text, en este caso, es igual a vacío, ¿sí? Vamos a colocar if sencillos aquí, if simples. No le voy a decir que me muestre un mensaje, un message box punto show. ¿Qué le voy a decir? Debe ingresar el valor de y, ¿sí? Dos puntos, punto y coma aquí. Le puedo colocar un nombre a nuestro mensaje, coma, entre comillas, el nombre, lo vamos a colocar aquí, advertencia, ¿sí? Oye, ahora acá, voy a venir y voy a colocar en este caso, le voy a dar el enfoque a ese cuadro de texto, txty.focus, ¿sí? Y es focus en este caso porque lo dejó vacío. Entonces voy a colocar aquí return. Y ustedes, si ustedes recordarán, el return lo que hace es que ya no permite seguir leyendo el resto de líneas de código. Se sale, se queda acá, se sale de, en este momento de la lectura del resto de líneas y espera a que yo venga e ingrese un valor distinto ahí, en que no lo deje vacío. Hago lo mismo con el cuadro de texto para X. Voy a copiar y pegar, solo que aquí ya no es Y, sino que es X. Aquí en el cuadro de mensaje le voy a colocar, debe ingresar el valor de X. Aquí le damos el enfoque a X y nos salimos. Ahí ya tenemos la segunda. Pego otra vez, otra validación. Esta es la validación para Y, la validación para X y me falta la validación para B, que es el intercepto, ¿sí? Aquí, bueno, también debo agregar la de D, del número de decimales. Y esto es porque también lo estoy tomando en cuenta a la hora de mostrar la respuesta. Entonces acá voy a cambiar la Y por la B y le voy a decir que debe agregar el valor para B. Le damos el enfoque a B y listo. Y nos falta una validación. En este caso, la validación es la de D. Debe ingresar el valor de D. Aquí le doy el enfoque a D. Y listo, miren, ya tenemos todas las validaciones. Vamos a hacer la prueba para ver si nos funciona. Recuerden acá que esta es como que la primera parte de las validaciones. En este caso, lo que estoy controlando es que no me deje los cuadros de texto vacíos. Si yo le doy calcular, me dice, debe ingresar el valor de Y. Me muestra la advertencia. Ok, me da el enfoque ahí, agrego un valor. Vamos a agregarle, por ejemplo, un 23,2.
el valor de X, le vuelvo a dar calcular, me dice debe ingresar el valor de X. Muy bien. Entonces voy a agregar ahí 2,4. Le doy calcular, debe ingresar el valor para el intercepto B. Muy bien. Vamos a agregarle 2. Calcular, debe ingresar el valor de D, de los decimales. Muy bien. O ahí, bueno, ahí voy a cambiar y voy a colocar el valor de los decimales o la cantidad de decimales. Voy a cambiarlo, voy a cambiar el mensaje para que se entienda de mejor manera. Vamos a agregar 2. Le damos clic en calcular y hoy sí, me muestra el resultado. Si se dan cuenta, está bloqueado el cuadro de texto de la pendiente, que fue lo primero que hice al darle doble clic al form principal. Muy bien. Pero ahora aquí pues nos topamos con un dato algo interesante. Por ejemplo, ¿qué pasaría? Aquí me falta agregar el cuadro de texto de los decimales para la opción de nuevo. Ahorita lo vamos a hacer. Por ejemplo, aquí, ¿qué pasaría si yo agrego la G? Si yo le doy calcular, me dice debe ingresar el valor de X. Bueno, aquí por ejemplo, pues de cierta manera detecta el espacio vacío, pero no me controla si ingresé números o letras. Entonces miren qué va a pasar a la hora de darle calcular. Se trabó mi programa, en pocas palabras. Se detuvo porque no, la cadena de entrada no es en este caso correcta o no tiene el formato correcto. Y eso es muy sencillo porque estoy ingresando cadenas tipo string y aquí estoy convirtiendo internamente a valores tipo double. Para esto, C# como tal tiene un elemento que se le llama treeparse. Y este elemento treeparse lo que hace es que viene y verifica el tipo de dato o el tipo de cadena que estoy ingresando. Entonces, por ejemplo, si yo ingreso una cadena, me va a devolver un false. Y si yo ingreso, por ejemplo, una cadena numérica, pues me va a devolver un true. Entonces eso va a permitir a mí poder detectar si yo ingresé, o en este caso, una cadena en función a letras o números. Sin embargo, como es una función ya predeterminada que viene en C#, debemos considerar que nos va a funcionar para cantidades no muy extensas. Todo dependerá del tipo de variable que estemos utilizando. Bueno, además también tiene dos parámetros. Tiene uno de entrada y uno de salida. El de salida lo que hace es que pues va a venir y nos va a mostrar o va a tener ese valor específico numérico que en algún momento podemos utilizarlo, pero en nuestro caso pues lo vamos a dejar libre. Ahorita les voy a decir cómo lo vamos a programar. Entonces, por ejemplo, acá, para poder utilizar el treeparse, lo que voy a hacer aquí es que después de verificar si ingresé un valor, después de esta advertencia voy a evaluar si me ingresó un dato tipo texto o numérico. Pero acá arriba voy a declarar otra variable. Voy a declarar otra variable de tipo, en este caso, como estoy usando variables tipo double, entonces aquí voy a utilizar una variable, en este caso le vamos a colocar control. Esta variable de control me va a servir como la salida de la función treeparse. Entonces veamos. Por ejemplo aquí, otra cuestión que debo considerar es que yo debo generar otra variable tipo booleano. La variable tipo booleana me va a devolver true o false. Entonces eso lo voy a hacer aquí. Fíjense, aquí tengo mi primera validación. Aquí la validación está en función si dejé el cuadro de texto vacío. Entonces aquí vamos a colocar la validación para controlar si se ingresó un valor numérico, ¿verdad? O un texto, o una cadena. Entonces aquí voy a colocar una variable tipo booleana que le vamos a colocar, por ejemplo, R1, ¿verdad? De nuestra primera validación. O le puedo colocar RY del primer cuadro de texto. Entonces le voy a decir, esto va a ser igual, RY va a ser igual, y yo voy a venir y voy a utilizar en este caso un tipo double, porque ese es el tipo de dato que estoy usando. Y ahí me muestra, miren, double.treeparse, y ahí automáticamente me va autocompletando el C#. TXT
y.text, fíjense pues, ¿qué estoy haciendo? Lo que tiene el cuadro de texto txty lo va a evaluar con TreeParse. Si la salida en este caso, ¿verdad? Si la salida en este caso, aquí la salida como tal, pues le vamos a colocar un out control, ¿verdad? Esto lo voy a colocar aquí. ¿Qué tiene, por ejemplo, este out control? Lo que tiene es el tipo de dato, ¿verdad? Otra cosa que podría hacer, como aquí estoy utilizando mis variables, mi variable y y después hago la conversión. Estas podría quitarlas, ¿verdad? Y de una vez asignarle como salida esta validación, ¿sí? También se puede. Entonces aquí, si ustedes recordarán, automáticamente me había colocado y esto es válido. Ahora, ¿por qué? Porque resulta que lo que hace es que si es un valor numérico, automáticamente lo convierte en tipo double. Hace este proceso de conversión que está aquí, ¿sí? Eso es lo que está haciendo. De una vez convierte el valor y se lo asigna a y, ¿sí? Puedo dejarlo momentáneamente ahí. Después lo vamos a ir probando. Entonces, ¿qué hace esto? La variable ry va a tener el valor true si se logró hacer la conversión. Si no se logra hacer la conversión de lo que está dentro de mi cuadro de texto, quiere decir que este es un string o una cadena distinta a un valor numérico tipo double, ¿verdad? Entonces, ojo con esto. Entonces acá pues yo voy a colocar una condición. Si, fíjense bien, si ry es igual a false, fíjense, si es igual a false, ¿qué debe hacer? Me debe mostrar un mensaje, un message box .show, y le voy a decir, en este caso le voy a decir, debe ingresar un valor numérico, ¿verdad? Para y. Ahí está. Limpiamos el cuadro de texto. txty.text va a ser igual a comillas. Limpio el cuadro de texto. Y también le doy el enfoque. txty, ¿verdad? .focus. Le doy return para que se salga y ya no continúe leyendo el resto de líneas de código. Y con esto yo ya valido, fíjense bien, yo ya valido si la persona ingresó un texto o un número. Pero esta es como que una función sencilla de C#. De hecho, nosotros más adelante, cuando estemos trabajando con métodos, podemos crear un método propio para poder leer cadenas de texto un poco más específicas a partir de métodos. Pero ahorita estamos utilizando una función de C#, que es el TreeParse. El TreeParse es el que hace la conversión. Vamos a probar este primero. Le damos aquí me está diciendo, dice la cadena de entrada no tiene el formato correcto. Vamos a ver, esto posiblemente, aquí vamos a detener esto. Ahí está. Vamos a volverlo a correr. Estábamos ejecutando todavía el programa, no lo habíamos detenido. Vamos a probar. Fíjense pues, si el tipo de variables que estoy usando es tipo double, pues tanto mi entrada como mi entrada en este caso, pues va a ser lo que tiene el cuadro de texto, pero mi salida, mi out, va a ser tipo double. Si fuera int, es tipo int. Si fuera long, tipo long. Si fuera decimal, debe ser tipo decimal, debe coincidir el tipo. Ahora, por ejemplo, acá, bueno, ¿qué pasa si yo agrego, bueno, en primer lugar, si dejo vacío, le doy calcular, dice, debe ingresar el valor de y me vuelve a colocar. Me valida el cuadro vacío. Si yo ingreso una y, le doy calcular, me dice, debe ingresar un valor numérico para y. Fíjense bien, me reconoce que no ingresé un número. Si yo agrego un 45t, fíjense, también tiene una letra, le doy calcular, debe ingresar un valor numérico para y. Muy bien, funciona. Si agrego t56, lo mismo. Ahora, si yo agrego un 56, le doy calcular, ahí sí pasa la validación y ya me busca x, ¿verdad?
Entonces hago lo mismo con X. Bueno, aquí con X y B no le he colocado la validación. Y ahí hace el cálculo, ¿sí? Muy bien, le doy salir. Y si se dan cuenta, me es funcional. Ya me está funcionando. Me está funcionando esa primera validación. Ahora esta variable control al final, pues yo creo que la agregué de más. Voy a rehusar las variables que ya tengo. Y ahí está. Entonces ahora aquí vamos a hacer lo mismo. Voy a copiar este código de acá, desde la variable booleana hasta la llave del if. Le doy control C y lo pegamos aquí abajo. Ahora, esto es una de las situaciones porque es bueno utilizar los métodos. Con un método, solo necesito tener un método para verificar el control de, en este caso, si estoy ingresando texto o números. En cambio, cuando lo estoy trabajando de forma estructurada, debo agregar uno por cada cuadro de texto, ¿sí? Entonces, ese es el problema ahorita. Pero más adelante, pues ya vamos a ir optimizando y reduciendo código ya conforme vayamos mejorando la parte de la programación y nos vayamos metiendo a otros elementos más. Entonces, por ejemplo, acá le voy a colocar RX. Aquí va a ser el TXTX también. Mi salida no va a ser Y, sino que va a ser X. Y aquí pues le coloco RX. Si es igual a falso, debe ingresar un valor numérico para X, ¿verdad? Le doy el enfoque a X otra vez y limpio el cuadro de texto X. Salgo de ahí salgo le coloco el return, ¿sí? Si no se cumple esto, pues que se mantenga ahí hasta que yo cambie el valor. Y hago lo mismo, fíjense bien, voy a hacer lo mismo para el intercepto. Aquí le voy a colocar en lugar de Y, le voy a colocar B. Miren, simplemente estoy haciendo ese cambio. Ahí está. Agregamos la B. Ahí está. Aquí la vamos a agregar la B también. Vean, ya solo estoy reusando código y haciendo cambios, ¿sí? Muy bien. Y el último que me falta es la validación para la D. También, que sea... Ahora, el problema con la D reside en que la D es un tipo entero. Y yo aquí lo tengo como un tipo double. Bueno, entonces aquí sí voy a tener que venir y voy a hacer un cambio. Miren, pues por ejemplo, aquí arriba mi D es como tipo int. Entonces acá voy a venir y voy a cambiar esto. Aquí pues vamos a colocarle RD, pero no va a ser en este caso un tipo double. Voy a colocarle un tipo int. Vamos a ver, perdón, aquí. Vamos a colocar un tipo int 3 parse. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. Int 3 parse. Y mi salida ya no es Y, sino que es D. Vean. Ahí ya me lo acepta. Aquí también voy a colocar D. Ahí estamos. Aquí el cuadro de texto va a ser D otra vez. Y aquí le damos el enfoque a D. Y ahí está. Aquí dice debe ingresar un valor numérico para... Aquí vamos a cambiar esto para el número. Para la cantidad mejor de decimales a mostrar. Listo. Ahí está. Aquí también. Aquí debe ingresar un valor para la cantidad de decimales a mostrar. Ahí está. Vamos a probar todas las validaciones. Si ustedes se dan cuenta, no es algo tan complicado, pero sí hay que practicar. Entonces, por ejemplo, voy a agregar aquí un 34, pero aquí le voy a agregar una L, ¿sí? Le doy calcular. Debe ingresar un valor numérico para X, dice. Sí me lo detectó. Muy bien, limpió todo. Bueno, voy a agregar 45. Le doy calcular. Debe ingresar un valor para B. Bueno, muy bien. Vamos a agregarle 5TY. Le doy calcular. Debe ingresar un valor numérico para B. Bueno, entonces vamos a colocar 3,2 porque estamos hablando de tipos double. Aquí, lo mismo. Debe ingresar el valor para la cantidad de decimales a mostrar. Muy bien, voy a agregar un WE. Aquí por ejemplo, aquí me marcó un error. Esto lo tenemos que considerar. Aquí me dice por ejemplo,
que no coincide, ¿verdad? Que la cadena no tiene el mismo formato. Muy bien, este formato puede estar en función a que le dejé el int 16. Podría ser esto. Vamos a dejar int 32. Vamos a ver si es esto. No. Vamos a ver 3.2. Vamos a ver que aquí. Vamos a verificar. Entonces acá, por ejemplo, lo que está sucediendo es que la salida como tal no me la está... Aquí no está validando. Aquí miren, aquí está el error. Si se dieron cuenta, cambié el RD acá, pero no lo cambié acá. Aquí me está marcando el error. ¿Ya lo vieron? Ahora, esto pues, cuando reutilizamos código, debemos tomar en cuenta de cambiar todas las variables o estar pendientes de los posibles errores. Vamos a ver. Vamos a ver, aquí. Ya encontramos el error. Simplemente volvemos a probar. 56, 23. Vamos a colocarle aquí 3. Y aquí le voy a colocar una letra E. Le voy a calcular. Debe ingresar un valor numérico. Ahí está. Hoy sí ya me lo aceptó. Vamos a agregarle 3. Le damos calcular. Y ahí están. Ya están funcionando. ¿Cuál era el error? El error era sencillo. El error estaba aquí en la condición. No cambié el nombre. Lo dejé RY. Solo copié y pegué. Entonces eso era el nombre. Eso era el error. Ahora, entonces si ustedes se dan cuenta, ya tenemos todas las validaciones para este primero. ¿Cómo optimizo o cómo avanzo para este otro? Porque este también tiene 4 validaciones, ¿sí? Tiene 4 validaciones. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Vean, bien sencillo. Reusemos el código. Acá, por ejemplo, voy a copiar el código de las validaciones hasta llegar a D, ¿sí? Aquí, hasta llegar a D. Vamos a ver, ¿dónde está D? Aquí termina. Vamos a ver. Aquí termina. Fíjense, ¿ves? Solo copié el código de las validaciones. Ahora, ¿qué implica cuando yo copio los códigos de las validaciones? Que tengo que estar pendiente de ir cambiando todo, ¿sí? Ojo con eso. Me voy aquí a calcular. Aquí está mi condición para lo del BTN calcular. Y aquí deberían ir las validaciones, ¿sí? Vamos a dejar un buen espacio. Le damos control V. Ahora aquí. El TXT-Y debería ser TXT-Y2, por ejemplo. Entonces debo agregar aquí un Y2. Aquí también un Y2. Entonces, ¿qué estoy diciéndole? Si el cuadro de texto Y2 está vacío, que le diga al usuario que ingrese el valor de Y2 y que le dé el enfoque a Y2. Ahora vamos a la validación para controlar lo del ingreso de cadenas de texto. Aquí puedo dejar RY, no hay problema, ¿sí? Puedo utilizarlo. ¿Por qué puedo usar esa misma variable? Porque estoy en otro botón, en otro objeto, entonces ahí ya no cuenta esa variable, esa variable está como privada. Si yo colocara las variables fuera de los botones, estarían como públicas o globales, ahí sí no puedo repetir. Aquí están como variables privadas dentro del botón. Aquí, por ejemplo, entonces, aquí lo que debo hacer es cambiar este por Y2 y mi variable va a ser Y2. Ahí estamos bien. Aquí dice debe ingresar un valor numérico para Y2. Aquí le cambio a Y2 y aquí también le cambio a Y2. Ahí ya tenemos programado esto. Vamos con el del X acá. Lo vamos a cambiar y le voy a colocar Y1. ¿Sí? Si el cuadro de texto Y1 está vacío, debe ingresar un valor para Y1. Le damos el enfoque a Y1 y ahí está. Pero ahora tenemos que modificar su validación para verificar si ingresé texto o números. Aquí pues cambio esto a Y1. Aquí hago lo mismo, lo voy a hacer de una vez. Si no, después me puede marcar un error. Aquí va a ser Y1. Y aquí va a ser, en este caso, Y1. Ahí está. Ahí está. Aquí cambiamos de nuevo. Y1 y Y1. Ojo con esto. Estos son los nombres de los cuadros de texto de este lado. Aquí está el Y2, Y1, X2 y X1. Eso es lo que estoy cambiando en este momento. Me voy al tercero. Ya no es B, sino que ahora sí ya voy con X1, ¿verdad? Si el cuadro de texto X1 está vacío, que me diga debe ingresar el valor para X1.
Aquí le doy el enfoque a x1. Ahí estamos bien. Ahora la validación de letras y números. Aquí ya no es RB, sino que va a ser x1. Aquí en este otro va a ser x1. Y aquí lo mismo, x1. Mi variable acá ya no es b, sino que es x1. Entonces aquí debe ingresar un valor numérico para x1. Cambio esto a x1 también. Y esto también. El enfoque y limpiar el cuadro de texto 1. Salgo de la aplicación. Ahí ya tengo este. Y me falta uno más. Este de acá. Este va a ser para x2, que es el último. Y aquí solo voy a copiar esto. Debe ingresar un valor para x1. En lugar de esto voy a borrar esto que está aquí. Porque esto pues es demasiado extenso. Y para borrarlo mejor solo lo copio. Y le cambio el valor. Aquí x2. Y aquí la vamos a colocar x2. Listo. Hago lo mismo con esto. Aquí sería x2. x2 en la condición. Aquí, ¿qué el cuadro de texto va a leer? Va a leer el x2. Y la salida debe ser x2. Si el cuadro de texto me devuelve false por medio de la variable booleana, pues que me diga. Aquí. Vamos a cambiar esto. ¿Se recuerdan que había copiado el del x1? Que me diga debe ingresar, ¿verdad? Debe ingresar un valor numérico para x2. Simplemente vamos a colocarle aquí advertencia. Ahí está. Aquí cambio esto por x2 para borrar el cuadro, lo que esté en el cuadro de texto y que le dé el enfoque. Y ahí ya tengo las validaciones. Si se dan cuenta, las validaciones pues no me causaron ninguna complicación. Ahora aquí, esto sí, como solo lo copié, esto es tipo double. Es un tipo double. Ahí está. Muy bien. Ahí me estaba marcando ese error porque estaba como int. Lo cambié a double. Ahora probemos nuestro programita. Vamos a ver si ya tenemos todas las validaciones. Entonces acá me voy a pendiente entre dos puntos y hago la prueba. Calcular. Debe ingresar un valor para y2. Bueno, se me ocurrió ingresar una letra. Debe ingresar un valor numérico para y2. Muy bien. Entonces que sea 8. Aquí lo mismo, miren, me dice que debo agregar un valor. Bueno, agrego otra letra. Estoy probando todas. Aquí me dice que debo ingresar un valor numérico para x2. Muy bien. Aquí vamos a ingresar una letra y una letra de una vez para ir probando. Debe ingresar un valor numérico para x1. Ah, muy bien, vamos a ingresar un valor numérico para x1. Aquí pues le voy a agregar, qué sé yo, 2. Pero aquí, este se salteó este. Aquí está x2, lo coloqué al final. Debe ingresar un valor numérico para x2. Muy bien. Vamos a colocarle aquí, qué sé yo, 8. Le damos calcular. Me devuelve la respuesta, ¿verdad? Aquí le doy clic a nuevo, limpia todo y le doy salir. Las validaciones están funcionando correctamente, ¿sí? Correctamente. Ahora algo que sí, si se dieron cuenta estaba en un orden distinto es esto. Esto de aquí lo puedo cortar y lo puedo pegar justo antes del x1. Porque va primero la validación del x2 y luego la validación del x1. Esto es porque como estamos trabajando estructuradamente, pues lleva el control de ese orden. Otra cosa que me hace falta, la división entre 0. Por ejemplo, ¿qué pasa con la división entre 0? Aquí yo puedo venir y controlar esto, que x2 y x1 no sean iguales. Eso lo tendría que hacer aquí en el botón calcular, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver. Aquí ya tengo todas mis validaciones. Aquí tengo la captura de valores. Aquí están las capturas de los valores. Entonces aquí debo colocar la condición, ¿verdad? Evaluamos la división entre 0. ¿Cuándo se va a dar la división entre 0? Si x1 y x2 son iguales. Entonces voy a colocar una condición. Si x1 es igual a x2... ¿qué pasa? Se da la división entre 0. Entonces aquí vamos a mandar un mensaje. Message box
punto show, le voy a decir aquí, error, división entre 0. Así sencillo. Voy a agregar un signo acá, miren, esto de acá, estas comillas, le vamos a agregar una diagonal invertida al 92. Al 92n. ¿Qué significa esto? Esto es un salto de línea, ¿sí? Es para agregar otra línea de texto abajo. Entonces le digo, error, división entre 0. El valor de x1 no debe ser igual a x2. Ahí está. Si se dieron cuenta, ahí concatenamos. Solo aquí, perdón, vamos a ver acá. Vamos a ver aquí el signo más me lo está tomando como un error. Voy a quitar esto. Voy a cerrar. Voy a dejar el signo más acá. Pero voy a cerrar mis comillas acá. Porque eso es lo que me está marcando como error. No me está detectando bien la concatenación. Entonces vean, pues aquí coloco el primer mensaje, entre comillas, signo más para concatenar, salto de línea y después concateno la otra parte. Aquí vamos a colocar punto y coma. Y al final, pues vamos a colocar un txt, por ejemplo, x1.focus. Le voy a decir que le voy a dar el enfoque al txt1 para que cambie ese valor o que cambie el txt2. Le doy return. Y ya no sigue leyendo el resto de líneas de código. ¿Qué líneas de código ya no va a leer? El procedimiento y mostrar la respuesta. Ya no lo va a hacer hasta que pase esta condición. Vamos a probarlo. Con eso estoy verificando que no se dé la división entre 0. Entonces me voy acá. Voy a colocar aquí, por ejemplo, 45, 12. Ahora aquí lo voy a colocar 8 y 8. Le doy calcular. Error, dice, división entre 0. Miren, el diagonal invertida n es el salto de línea y abajo me mostró la otra parte del mensaje. El valor de x1 no debe ser igual a x2. Le doy el enfoque x1, bueno, le vamos a colocar un 2. Le doy calcular y ahora sí, funciona correctamente. Y ahí está, ya controlamos la división entre 0 de este formulario en cuanto a la pendiente entre 2 puntos. Pero había otra división entre 0 y es esta. Si x, porque x está dividiendo, si x es igual a 0, se da la división entre 0. Entonces eso también lo voy a controlar aquí. Me voy acá, busco donde están mis variables. Y aquí, como aquí ya capturé el valor, después de esto coloco la condición, ¿sí? Aquí consideramos la división entre 0, aquí. Entonces, si por ejemplo x es igual a 0, ¿qué debemos hacer? Bueno, que me mande un mensajito. Un message box. .show. Y le digo, error, división entre 0. Ahí está. Aquí pues lo voy a concatenar otra vez. El al 92 es para la barra invertida, al 92n, más, entre comillas, aquí, el valor de x no debe ser 0, por ejemplo. Ahí está. Le damos el enfoque a x, punto focus, y listo. Aquí, ahí estamos. Ahí está, ¿ve? Bueno, nos falta el return. Si no le coloco return, va a continuar leyendo el resto de líneas y va a seguir. Entonces aquí, siempre y cuando pase esta validación, va a seguir con el proceso. Vamos a probarlo. Vemos acá. Aquí, por ejemplo, sería 45, 0 y 2. 2 aquí. Le damos calcular. Error, división entre 0. El valor de x no debe ser 0. Ahí está. Me da el enfoque y bueno, le vamos a colocar un número. Vamos a colocarle 2. Y ahí ya me devuelve la respuesta. Y ahí ya tenemos nuestro pequeño programita. Donde ya para esta segunda parte controlamos todo lo que tiene que ver con validaciones. Y agregamos un nuevo elemento utilizando el tree parse para venir y poder evaluar si se ingresó una cadena de texto o una cadena numérica.
vimos todas las validaciones considerando también las posibles divisiones entre 0. Evitamos que el usuario deje cuadros vacíos. Reusamos un botón para darle una doble funcionalidad. En algunos momentos pues no es conveniente usarlo de esta manera, ¿verdad? Porque por ejemplo yo quiero hacer un cálculo seguido, ya no me va a dejar porque va a cambiar a nuevo y después vuelve a cambiar a calcular. Entonces nosotros debemos analizar bien en qué punto o qué momento pues podemos reutilizar un botón para dos funciones. Agregamos el Tab Control como un nuevo elemento, ¿verdad? Y en este caso pues también agregamos la opción del mat.round para poder aproximar la cantidad de decimales de nuestras respuestas. Muy bien, espero que esto pues les sea muy útil para sus inicios dentro de la programación. Muchas gracias por su atención. Pasen feliz día.